Hemos puesto el fundamento aquí y les he mostrado cómo se perdió la justicia. Y era muy evidente en el jardín del Edén y los efectos de la muerte espiritual y del pecado. Entonces ellos perdieron su derecho a caminar con el Señor, perdieron su derecho. Justicia quiere decir que estar en lo correcto. Justicia sería el derecho, es el ser levantado al estándar adecuado. Si alguien es justo, están en lo correcto, no están en lo equivocado, no les falta nada. Tú puedes ver cómo Dios va a tener comunión con alguien que tenga justicia, que esté en lo correcto, porque lo errado y la maldad no puede estar en su presencia. Es importante que Dios restaure la justicia a nuestro espíritu. Ahora, en esta clase vamos a hablar acerca de sustitución, lo que Jesús hizo por nosotros. Primero que nada, Dios tenía este gran problema. Él creó el hombre, el universo, y todo este problema de hacer todas las cosas, y Él hizo un buen trabajo, y el pecado vino y lo corrompió todo, y lo cambió, y lo maldijo. Entonces Dios tiene un dilema, tiene una situación con la cual lidiar. Dios es el último juez, es el Dios más alto. Todo empieza con Él. Él empezó todo esto. Entonces, Él iba a tomar la responsabilidad, él se iba a hacer cargo. El juez de todo el universo, una de las cosas que trae consuelo acerca de la justicia de Dios es que Él es justo, moralmente justo. Él no va a hacer nada ilegal o injusto o que no tenga ninguna de esas otras características. Todo lo que Él hace, lo hace por las reglas. No las va a romper, no las va a torcer, no va a dar la espalda. Entonces tú puedes ver, aunque el amor de Dios y la compasión creó a la humanidad como su familia, y el hombre era la corona de la creación, el sueño que él tenía el sueño de una familia, y el pecado entró y corrompió ese sueño y trató de destruirlo. Dios no podía ser justo y santo juez y no podía dar la espalda e irse. Él no podía actuar como si nunca hubiera existido el pecado, no podía ignorar el problema del pecado. Él tenía que ser tratado justamente y moralmente y de una manera recta. Pero el juicio tenía que venir. La pena por el pecado tenía que ser pagada. Entonces, primero que nada, Dios fue justo. Dios no es un gran abuelo en el cielo que da permiso para hacer lo que quieras, que no importa lo que haces. Él se ocupa del pecado, de la justicia, del juicio, de la justicia. Él no pasó por alto la transgresión. No es alguien anciano y muy bonachón. Tampoco es una persona que va a hacer las cosas incorrectas. Es un juez justo y tiene el corazón de un padre. Él tiene compasión y es misericordioso y lleno de gracia. Y en algunas mentes no puedes poner todas esas cualidades juntas. Misericordioso, perdonador, o justo y recto. Pero Dios es todas esas cosas. El problema era que el hombre había cambiado, la naturaleza del hombre había cambiado y había caído fuera de la comunión de Dios, fuera de la presencia de Dios, y él tenía que hacer algo. Entonces él no pasó por alto la transgresión, trató con ella, pero en segundo lugar, él también es justo y justo y recto con Satanás. No se tomó ventaja de una manera inadecuada, lo venció, pero fue hecho legalmente y moralmente recto. Aleluya. Nuestra redención fue cumplida en términos legales y siempre va a ser levantada en la corte del universo. No porque Satanás miente y él no sigue las reglas,
Y no quiere decir que tú hagas lo mismo para vencerlo. Dios lo venció moralmente y legalmente. ¿No es algo maravilloso? Esta redención es permanente. No puede ser volcada, no puede ser destruida, no podemos ir a la corte. Es hecha y es eterna. Entonces no pasó por alto la transgresión y al mismo tiempo era justo y con Satanás, y también fue justo consigo mismo de acuerdo a sus propios estándares. Dios fue justo en su trato con el hombre y con el pecado y con el diablo. Vayamos a Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa. La cruz fue una demostración de la justicia de Dios, porque en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, entonces Dios nunca había tratado con el problema del pecado hasta que vino Jesús. En Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz, Él estaba demostrando su justicia. El Padre estaba demostrando su justicia. Los pecados y la sangre de los animales cubrían los pecados, no los remitían, no los borraban. Todos los sacrificios de sangre cubrían solamente los pecados y no era suficiente. El pecado tenía que ser pagado, tenía que ser quitado y completamente cancelado. Dios hizo eso a través de la cruz de Cristo. La cruz era una demostración de la justicia de Dios, mostrando al mundo que no simplemente había ignorado el pecado, como si no estuviera ahí, sino que trató con el pecado. Y Dios siempre quiso tratar con él. Y trató con el pecado y lo hizo completamente. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y lo que Él hizo era justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, todas estas cualidades de Dios se expresaron en la cruz. Su santidad, su justicia y su responsabilidad por crear. Él lo hizo justo. Su misericordia, su compasión, su sueño, su amor, su deseo por una familia, su amor por su pueblo, lo hizo ser justificador. Entonces la justicia dijo, el pecado tuvo que ser condenado, y la misericordia dijo, no podemos destruirlos. Entonces la decisión fue hecha para enviar a Jesús a la cruz. Y en un acto, Dios fue completamente justo, santo y recto. Y era completamente misericordioso y lleno de gracia y de compasión. En la cruz. ¿Por qué? Porque el pecado fue tratado legalmente y moralmente, y la humanidad fue perdonada legalmente y moralmente. Y el problema fue erradicado. Y Dios recuperó su familia. ¿Me siguen? Entonces, la Biblia dice, por esta razón, puede ser locura al judío o a los griegos, y puede ser un tropezadero a los judíos, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios en operación, era el plan maestro, era la única manera para satisfacer la justicia y la misericordia. Y funcionó. Aleluya.
Lo que quiere decir, la justicia es totalmente satisfecha con lo que Jesús hizo con el problema del pecado. Y la misericordia también, y la compasión también son satisfechas completamente, porque la misericordia ahora es ilimitada con la gracia, con la compasión que Dios puede mostrar a los hombres y a las mujeres. Amén. Y no hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay ningún obstáculo, ningún problema que no sea tratado a través de la cruz. Dios lo hizo en un acto, en una obra. Ahora, el diccionario Vines de las palabras del Nuevo Testamento dice: su justicia fue manifestada en la muerte de Cristo y fue suficiente para mostrarle al hombre que Dios no es indiferente al pecado, tampoco lo toma livianamente. No porque alguien venga y hace una oración simple y todos sus pecados pueden ser pecados y lavados para siempre. Eso no quiere decir que él lo tomó livianamente el pecado o era indiferente. Al contrario, un gran precio fue pagado, un horrible sacrificio fue dado, una tremenda deuda fue pagada por la muerte de Jesucristo. Y eso no quiere decir que Dios es indiferente al pecado, pero demuestra esa cualidad de santidad en Dios y tiene que encontrar la expresión en la condenación del pecado. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros hubiéramos tenido que morir por nosotros mismos. Y no habría cielo por nosotros, no habría justicia para nosotros. Pero Jesús vino y tomó nuestro lugar. Dios literalmente tomó la responsabilidad por la caída. Dios la tomó. Porque nosotros sabemos que Dios sabe todo. Sabemos que Él conoce el futuro antes que sucede. Dios sabía si creaba a Adán y Eva y les iba a dar libre voluntad, iban a pecar. Sabiendo eso, como un Dios bueno, justo y compasivo iba a crear al hombre para empezar, porque Dios dijo: yo voy a tomar la responsabilidad por sus errores, yo voy a pagar la deuda que ellos deben y los voy a recuperar, los voy a rescatar. En otras palabras, yo voy a pagar el precio para tener una familia. Entonces, cuando tú oras la oración del pecador, puede ser fácil y rápida y puede ser maravillosa, pero alguien pagó un gran precio para que tú puedas hacer eso, y ese fue Dios. Él no se arrepiente. La Biblia dice que Jesús, por el gozo puesto delante de sí, soportó la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Cuál era ese gozo? Éramos nosotros. Y yo estoy haciendo esto por los hombres, estoy haciendo esto por una novia, por una familia, yo estoy pagando este tremendo precio para que yo pueda tener personas que puedan caminar conmigo y hablar conmigo y tener comunión. Entonces Dios no se arrepiente, pero la cruz siempre va a ser la respuesta de Dios al problema del hombre. Siempre va a ser el Evangelio para nosotros, siempre va a ser nuestro camino, el camino que el hombre regresa a Dios. No hay otro camino. Mahoma no murió por nuestros pecados. Jesús lo hizo. Él es el Salvador justo y Señor y Rey, y el que es la cabeza de la iglesia. Él es, y Él solo. Amén. ¿Eso te pone nervioso? A mí me hace sentir muy bien. Yo estoy feliz que Él es y yo no soy. Yo estoy feliz que Él es y nadie más. Yo estoy feliz que Él es el Señor, el Rey, el Mesías, el Salvador. Él es la respuesta. Su nombre es Jesús y yo estoy muy feliz con ello. Está levantado, Él ascendió, se sentó a la diestra del Padre y allí está ahora. Y la razón por que se sentó es porque terminó. ¿Terminó qué? Mi redención. Él la terminó, ya la hizo. Cada punto, cada coma, todo fue terminado y fue hecho justamente y santamente de una manera correcta y ha sido terminado. La redención está lista para cualquiera que quiera creer y le pertenece al amén.
Entonces Dios, Él mismo, tomó la responsabilidad por nuestros pecados. ¿Qué clase de amor es ese? Él pagó el precio. Y nosotros pecamos y Él pagó el precio. Nosotros cometimos los actos y Él tomó el castigo. Él fue santo y justo, misericordioso y lleno de gracia. ¡Aleluya! Eso me hace querer servirle. ¿Qué tal a ti? Quiero complacerlo. Quiero ser lo que Él quiere que yo sea. Entonces el hombre tuvo que ser liberado del poder del diablo para cumplir los planes de Dios y los sueños de Dios. Tenía que darle de regreso la autoridad. Tenía que ser hecho en términos legales correctos, no fuera de las reglas ni leyes. Entonces vayamos a Romanos 5 y les voy a mostrar algo. Me gusta esto. Y tú puedes pensar, ¿cómo puede ser justo? Yo no estaba en el jardín. ¿Cuántos de ustedes estaban ahí? No estábamos siquiera ahí. Y Adán y Eva pecaron y me comprometieron a mí. Y si hubiera sido yo hubiera caminado con Dios. Quizás hubieras pecado antes que ellos, no sabemos. Entonces, ¿qué pasó? Que a Adán, esa palabra Adán quiere decir humanidad. Él era el representante de todos y él iba a afectar a todos. Aunque lo quieras o no, si te gusta o no, es la manera como funciona. Y a veces quieres sacar las cosas de tu mano y algunas personas quieren desarrollar la teoría de la evolución. Hemos venido aquí por accidente y estamos aquí sin responsabilidad. Nadie está aquí sin responsabilidad. Lo que hicieron ellos te afecta a ti. Quizás no te parezca justo, pero así funciona. Era una ley espiritual que sus acciones afectaron a sus hijos. Dios hizo un hombre y una mujer y les dio la habilidad de crear toda la raza humana. Lo que hicieron nos afectaron a todos. Cuando pecaron, nosotros caímos en pecados. La naturaleza pecaminosa fue parte de su estructura espiritual y también de la nuestra. Entonces, esa ley parece dura, parece negativa, parece robarnos hasta empiezas a entender la sabiduría de Dios. La misma ley que le permitió a Adán de ser nuestro representante y ser el primer representante, le permitió a Jesús miles de años después tomar nuestro lugar otra vez y hacerlo de la manera correcta. En otras palabras, un hombre nos metió en pecado y en esa misma ley que le permitió a esa ley, le permitió al segundo hombre sacarnos de ese pecado. Ahí es cuando se pone emocionante, porque aquel hombre Jesús hizo más por nosotros de lo que jamás podíamos haber hecho por nosotros, aunque hubiéramos sido dejados en el jardín del Edén en el estado de inocencia. Lo que Jesús hizo por nosotros es mucho mejor de lo que nosotros jamás podíamos haber hecho. Y es como Dios poniendo su sello y su firma de lo que Él hizo. Y cuando Dios terminó con la obra de Cristo, lo que Él hizo en nosotros era mejor de lo que jamás hubiéramos tenido. Y Dios dijo, nadie se meta conmigo. Él creó una nueva raza. Él creó una nueva creación, una familia de superhumanos. Con el mero poder de Dios de la resurrección operando dentro de ellos. Y lo hizo fuera del pecado, lo hizo en el escenario que estaba totalmente destruido por el pecado. Dios nos creó. ¡Oh Dios! ¿Qué quiere decir? No se metan con Dios. No traten de parar a Dios. No se pongan en su camino porque Dios va a terminar lo que Él ha empezado. Y nuestra gran fortuna es que empezó con nosotros. Amén. Entonces, la ley de la sustitución es verdaderamente interesante.
Jesús vino y tomó nuestro lugar. ¡Oh Dios! Jesús vino y voluntariamente tomó nuestro lugar. Ahora en Romanos 5, ¿están ahí? Yo voy a ir a través de algunos versos para explicar esto, para dar esta comparación, porque todos estamos conscientes de lo que Satanás hizo con Adán. El mundo está lleno de eso. Pero veamos en el verso 15 del capítulo 5 de Romanos. Aquí compara lo que hizo el diablo con Adán y lo que hizo Jesucristo con Adán. Ahora, sin mirar en el pasado, piensen esto. Satanás trabajó en Adán para destruir a la humanidad. Eso es obvio. Dios trabajó en Jesucristo para restaurar y redimir la raza humana. Y yo me pregunto, ¿quién va a ganar en esta batalla? Y yo me pregunto, ¿quién va a estar arriba? Yo me pregunto, ¿cuál va a ser la obra más grande? Entonces leamos esto, porque aquí está hablando, verso 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿cuántos están conscientes? Murieron muchos a través de Adán. Abundaron mucho más, abundaron mucho más. Entonces la clave para el contraste de lo que Satanás hizo en Adán y lo que Dios hizo en Jesucristo es mucho mejor en Cristo. Si Satanás pudo hacer esto, Dios puede hacer algo mucho más. Vea cómo trae esto una y otra vez. Mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Entonces un hombre hizo que todos murieran y Dios a través de Jesucristo hizo que la gracia abunde. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces Adán trajo condenación. ¿Eso está bien? Tenemos otro hombre. ¿Qué va a hacer el otro hombre? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces puede tomar la condenación y darla la vuelta con justificación. Si sabes qué pasó con la condenación, ¿qué pasa cuando la condenación se enfrenta con la justificación? Condenación va a tener que irse y lo único que queda va a ser la justificación. Así como las tinieblas es vencida por la luz, mucho más. Entonces Él trajo condenación, pero Jesús trajo justificación. Verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, sabemos que Él trajo muerte. Adán trajo muerte. Esa es parte de la experiencia humana. Mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, Satanás trajo muerte. Jesús hace que tú reines en vida. Otra traducción dice, Él hace que reinemos como reyes en el ámbito de la vida. Aleluya. Él hizo un rey, te hizo a ti un rey de la vida. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera. Sí. Y Adán trajo transgresión y condenación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La transgresión y la condenación desaparecieron con la justificación de vida. Y cuando ella vino, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán hizo el mundo pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Adán hizo pecadores, Jesús nos hizo justos. Muchas veces por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, lo que Satanás hizo a través de Adán era real, pero gracias a Dios que vino un segundo Adán.
que era el segundo representante del hombre, que su nombre es Jesús, y lo que Jesús hizo era completamente deshacer lo que Satanás había hecho. ¿Me siguen? O tú puedes decirlo de esta manera: no hay nada que Satanás pueda destruir que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Satanás pueda romper, que Dios no pueda arreglar. No hay enfermedad que Él pueda ponerte, que Jesús no pueda sanar. Tú puedes tomar desde toda la humanidad hasta el individuo, el mismo principio, el mismo Dios, las mismas fuerzas opuestas, los mismos resultados. Satanás no puede parar lo que Dios está haciendo en la raza humana. Lo trató y Jesús lo arregló. Y yo estoy feliz de estar a su lado. No estoy planeando irme a ningún otro lado. Me quedo aquí, funciona. Yo sé el final. ¿Cuántos de ustedes han leído el final del libro? Y vamos a ir ahí. Pero es tremendo. Eso es lo que vemos. Lo que nosotros vemos en redención, en la redención, es las primicias. No ves todas las cosas. Todo lo que ves y todo lo que hemos experimentado es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos de ustedes saben cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Dónde sucede esto? En tu espíritu. Entonces la Biblia llama eso las primicias o las arras o la garantía de nuestra redención. ¿Sabes que hay más que viene? Más está viniendo. La parte vital lo hizo primeramente, y la muerte espiritual y cuán dañina era. Él trató con ese problema y te ha dado el nuevo nacimiento, te ha dado un nuevo corazón y todo está viniendo. Él ha pagado por todo. En la cruz Jesús no solamente nos perdonó los pecados, Jesús nos redimió, nos compró, nos rescató y rescató todo lo que Adán perdió en la caída, todo. Entonces, todo está pagado, ya está terminado. Y lo que tenemos ahora son las primicias. Y veamos esto en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1. Y vamos a ver una y otra vez en 2 Corintios 5, en Romanos 8 también. 2 Corintios capítulo 1, verso 22. Dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones como garantía. ¿Puedes ver eso? Esto ha pasado en nuestros corazones. Esta garantía es el pago anticipado. Son los primeros frutos. En 2 Corintios 5 y verso 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y es este nuevo cuerpo. Mas el que nos hizo para esto mismo, el nuevo cuerpo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o el pago anticipado. Algo ha pasado en tu espíritu, algo va a pasar en el resto de ti. Romanos capítulo 8. Yo normalmente voy rápido, pero esto es el instituto bíblico. Necesitamos ver estas escrituras y tenemos que tenerlas en el corazón y en tus notas. Romanos capítulo 8. Verso 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, puede ser toda la tierra, todo el universo, tiene dolores de parto hasta ahora. Verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Tú tienes las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces dice, estamos gimiendo, estamos buscando, toda la creación, todo está gimiendo. Hay otro día que viene. Pero en este momento nosotros tenemos el Espíritu en nuestros corazones, tenemos la garantía, el pago anticipado. Hay mucho más que viene. Tú vas a ser eventualmente y vas a tener un nuevo cuerpo. Eso quizás no sea muy impresionante para ti, dependiendo de tu edad.
Yo te digo, mientras mayor eres, mejor suena. Vas a tener un nuevo cuerpo. Vas a tener un nuevo cuerpo, te digo. Ya tienes un espíritu nuevo. Pero veamos esto en Santiago capítulo 1. Verso 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias, nosotros somos primicias, somos los primeros frutos, la primera parte de esta redención. ¿Qué quiere decir? Como cristiano, tu espíritu está listo para la nueva era, para la entrada al cielo. Pero tu cuerpo no, tu mente no, la tierra no, los árboles, los cielos no, las estrellas no, pero tu espíritu sí. Entonces, espiritualmente somos las primicias, estamos listos, o podemos decirlo de esta manera. Lo único en esta creación que va a ir al cielo en la presente estado es tu espíritu nacido de nuevo, recreado. Pero hay mucho más viniendo. Vas a tener un nuevo cuerpo. Y tu cuerpo va a ser, dice la Biblia, va a ser como su cuerpo glorioso. Su cuerpo fue lleno por la vida, con el poder y la presencia de Dios que fluyen a través de Jesús, de su cuerpo resucitado. Vas a tener un cuerpo resucitado como el de Él. Nunca vas a morir, nunca se va a cansar, nunca se va a engordar, ni se va a enfermar, ni va a experimentar dolor. Se va a mover a la velocidad del pensamiento. Nada te va a limitar, te va a hacer libre, te va a gustar tu nuevo cuerpo. Va a ser maravilloso. Y no va a ser ninguno de los efectos, ni va a tener, del pecado de la tierra, va a ser redimido. Ahora, yo tuve una experiencia y esto más o menos llena este espacio. Yo quería que sepas estas escrituras en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Estuvimos ahí. Yo quiero que retrocedamos algunos versículos más. En verso 1, Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es tu cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Verso 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto es verdaderamente interesante. Y dice, tenemos un cuerpo, no es tenemos un cuerpo celestial. Y cuando recibamos ese cuerpo celestial, y este cuerpo mortal va a ser absorbido por la vida. Y lo quiero decir de esto, la vida que está en ti, en tu espíritu, va a estar en tu cuerpo físico, se va a transformar y se va a glorificar. Va a ser como el cuerpo de Jesús. Y cuando Jesús les mostró su cuerpo, Él se apareció, estaba en medio de ellos. Y les dijeron, miren, yo no soy un fantasma, un espíritu. Un fantasma no tiene carne y huesos como veis que tengo. Vengan, tóquenme. Entonces, lo que sucede es que la vida eterna de Dios que está en tu espíritu, va a inundar a tu cuerpo físico y lo va a hacer inmortal. Entonces, yo estaba en esta iglesia y tuvimos una cena en la iglesia. Estábamos sentados y comiendo y viene este caballero y me dice, y me hace una pregunta. Y yo no respondo muchas preguntas, porque yo no soy pastor, y yo no quiero tratar de aconsejar a ovejas de otros pastores, y yo conocía la situación, alguien me puede decir, entonces no es bueno, no es buena práctica, entonces yo no hago mucho de eso. Y él vino y me dijo, yo tengo una pregunta para usted, y yo le dije, está bien, era un hombre mayor,
un hombre cristiano, bueno, y tú puedes decir que estaba pensando en esto, en el cielo, en la muerte, en todas estas cosas. Esta es mi pregunta. Cuando nosotros muramos, nuestro espíritu va al cielo y entierran nuestro cuerpo. ¿No es así? Le dije sí. Si tú mueres como cristiano, dice, el estar ausente al cuerpo es estar presente con el Señor. Cuando mueres, tu espíritu va al cielo y está con Jesús. Y dice, bien, yo soy cristiano, dijo, y soy espíritu, yo entiendo eso, yo sé que mi espíritu es mi hombre real. Cuando yo muera, yo voy a ir al cielo y dice, es ahí donde quiero estar. Entonces, es donde vas a estar. Y él dijo, está bien, ahora, esta es mi pregunta, me dijo. Yo entiendo que la Biblia dice que nosotros creemos en el rapto y en el momento del rapto tu cuerpo va a ser cambiado, es lo que dice en 1 Tesalonicenses, vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Los que estemos vivos y quedamos, vamos a ser cambiados. Y aquellos que que se han ido, van a regresar con el Señor y van a recibir un cuerpo resucitado. ¿Me siguen? Entonces, si estás aquí en el rapto, tu cuerpo va a ser cambiado instantáneamente. Si ya te fuiste al cielo, vas a volver con el Señor y vas a recibir un cuerpo resucitado. Y dice, ahora, yo asumo que muero antes del rapto, yo voy al cielo y estoy con Jesús. Y dice, y luego Jesús regresa y yo vengo con él y yo tengo que recuperar mi cuerpo. Y él me dice, mi pregunta es, ¿por qué quiero tener que recuperar mi cuerpo? Ya no me importa mi cuerpo, yo estoy feliz con Jesús, soy espíritu, no sé si quiero mi cuerpo de regreso. ¿Por qué tengo que recibir otra vez mi cuerpo? Entonces tú tienes que entender, esto es al final de la iglesia, yo ya he predicado, estoy tratando de comer mi postre. Y tengo dos respuestas inmediatas, yo no sé. Y la segunda es, no me importa. Pero no puedes hablar así de esta manera a las personas. Que, si no sabes, mejor que le digas que no sabes. Pero yo quería decirle, yo no sé. Entonces, yo hice una pausa. Y cuando hice la pausa, el Señor me dio una revelación. Y lo miré y le dice, es el principio de la cosa, le respondí. Entonces, ambos estábamos confundidos. Y yo no sé lo que quiere decir eso. Entonces, hice otra pausa. Y luego tuve una revelación. Y le dije, es el principio de la cosa. Quizás a ti no te importe que perdiste tu cuerpo, que ha muerto, que está en la tumba y se está descomponiendo. Quizás a ti no te importa, pero esto no se trata de ti, esto se trata acerca de Jesús, esto se trata del plan de Dios, esto es acerca de la decisión que Dios toma, es más allá de nosotros. Quizás no nos importa, hay un Redentor en el cielo y su nombre es Jesús y a Él le preocupa todo completo y Él ha venido a restaurarnos para deshacer lo que Satanás había hecho y lo que hizo Adán en la raza humana. Y Él quiere redimir no solo tu espíritu. Si no hubiera sido por pecado, no hubieras perdido tu cuerpo. Si no hubiera sido por el diablo y por Adán y por la caída, nunca hubieras perdido tu cuerpo si Dios lo hubiera tenido como Él lo había planeado. Pero el pecado te robó de tu cuerpo y Jesús vino a redimirte de los efectos del pecado y la redención parcial no lo va a satisfacer. Él vino aquí para tener todo de regreso y Él lo ha tenido todo y tú vas a tener tu cuerpo nuevo y te va a gustar. Y dijo, entonces tengo una revelación. La redención se refiere más a Dios que a nosotros. La justicia, la nueva creación, el mundo, el futuro se refiere más a Dios, lo que Dios ha decidido hacer, que el ataque de Satanás en contra de Dios se refiere más a favor de Dios de lo que nosotros pensamos y queremos. Dios ha querido mostrar su amor y su compasión y su gracia y su riqueza en favor de nosotros y nadie le va a parar para que Él no haga lo que ha pensado hacer. Entonces, yo vi otro ámbito. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. En 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, pero el Señor no retarda su promesa,
como algunos tienen por tardanza, pero sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá, digamos vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos, está hablando acerca del cielo que Dios vive, se refiere al universo, a los cielos donde hay estrellas, pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sabías que esta tierra va a ser quemada? No hablamos mucho de eso, pero sí. Y todas estas personas ambientalistas van a tener un mal día. Están tratando de salvar la tierra de nosotros y nosotros no vamos a destruir la tierra. Dios lo va a hacer. ¿Me sigues? Y tengo noticias porque nosotros entendemos la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Cuando Él queme toda esta tierra, va a haber mucho aire que no va a ser usado, va a haber agua que no va a ser usada, mucho que Dios nunca creó el mundo para que se nos agote. Dios es un Dios de abundancia y ha puesto suficiente. Y el problema, ellos creen que la tierra es eterna. Y no es así, es desechable desde que el pecado apareció. ¿Me sigues? Todo va a ser quemado y va a ser disuelta. Veamos verso 10, y los elementos vanas ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Déjame preguntarte esto. ¿Por qué la tierra va a tener que ser quemada? ¿Por qué el universo va a tener que ser destruido? Por el pecado. ¿No te das cuenta del efecto que ha tenido el pecado en todo? Y lo contaminó toda la creación de Dios y va a tener que ser quemado. Veamos el verso 12. Esperando y apresurándoos a la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Se van a fundir. Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y nueva tierra, un nuevo universo y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. No está hablando acerca de Dios donde Él mora. Ese cielo no va a ser quemado. No había nunca pecado, es puro, es eterno. Pero este universo va a ser disuelto por el fuego y luego dice, va a crear un nuevo universo y va a crear una nueva tierra. Ahora, vamos a ir al cielo donde Él mora. Ahí es donde vamos a vivir. Y tienes que hacerte esta pregunta. ¿Por qué es Dios va a ser nuevo tierra, nuevo cielo, nuevo universo? Si vamos a vivir con Él, ¿cuál es el punto? Es el principio de las cosas. ¿Me sigues? Esto nunca hubiera sido destruido si no hubiera sido por pecado. Esto hubiera sido eterno, excepto por lo que Adán hizo. La redención vino para recuperar todo lo que el pecado nos robó. Todo lo que el pecado robó. No solo para perdonarte los pecados, pero perdonarte los pecados, darte un nuevo corazón, hacerte una nueva criatura, darte un nuevo cuerpo, crear un nuevo universo, un nuevo mundo y hacer todo de nuevo. Esta es la razón. En un punto tiene que haber un lugar y un tiempo donde Dios divida a los justos de los injustos y todo lo que es impuro, todo lo que es malo va a tener que ser eternamente encerrado. No puede dejarse que estén viajando por el universo porque lo contaminaría el siguiente y eso no va a suceder. Entonces viene un día cuando Dios va a tomar todo lo que es maldad, todo lo que no es salvo y lo va a poner en el lago de fuego de azufre y que es la segunda muerte y va a ser una nueva tierra donde mora la justicia y va a ser habitado por nuevas criaturas en nuevos cuerpos. Y Dios va a morar en nuestro medio y va a caminar y lo vamos a ver con nuestros ojos y todos vamos a estar juntos para siempre con Dios. ¿Ves? Y Dios finalmente va a decir, ahora, es lo que trataba de hacer. Ahora, vayamos a Apocalipsis 21 y lo vamos a ver más claramente. Apocalipsis 21. Ese es el final del libro.
Verso 1. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Vemos eso? ¿Entendemos? Sí. Él lo destruyó. Y el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es lo que está viniendo. Está viniendo Dios a vivir con nosotros en nuestro medio. Veamos el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... ¿Qué quiere decir? Él completamente va a borrar los efectos del pecado en tu vida, en la creación, en tu mente, en tu cuerpo. Completamente quitados. Las memorias, las lágrimas, los dolores, todo va a ser quitado y disuelto completamente. Amén. Luego, dice, ni habrá dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que sentaba en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. No está hecho todavía. Tenemos el pago anticipado, tenemos las primicias de nuestra herencia, pero no está terminado, no está hecho todavía. Dice: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice: yo he empezado, yo lo voy a terminar. Yo lo he empezado en el jardín, yo lo he empezado en el día de la creación, y no está terminado hasta que yo lo diga. Y las personas ven la maldad, el dolor en el mundo, pero nunca más va a ser así. La redención no ha sido totalmente manifestada. Está en nuestros espíritus solamente, en el corazón de la iglesia. El reino de Dios está dentro de ti en este momento. Pero viene un día cuando Dios va a destruir todo lo que ves, y lo va a hacer de nuevo. Y cuando lo haga, va a haber un nuevo cielo, un nuevo universo, una nueva tierra, sin pecado. Va a haber una nueva familia, y vamos a ser nosotros. Vamos a estar ahí en nuestro estado espiritual, pero vamos a tener un nuevo cuerpo entonces. Hay una nueva era, el movimiento de la nueva era está en lo correcto, pero esta no es la nueva era. Y en ese día, cuando Él limpie todas nuestras lágrimas, la escritura que dice: donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, y va a ser manifestada totalmente en nuestras vidas. Y yo te digo, cuán diferente va a ser. Vamos a ser tan redimidos, tan salvos, tan quitados de esta vida, de esta dispensación, que va a ser como si nunca hubiéramos pecado, y va a ser como si nunca ha habido una caída en el jardín, y va a ser como nunca hubiera habido un diablo, va a ser como nunca sufrimos un día en nuestra existencia. Va a ser exactamente lo que Jesús ha planeado y arreglado para que así sea, y vamos a estar en medio de ello. Aleluya. Y va a ser Dios diciendo: eso es lo que yo quería hacer. Nadie puede parar a Dios, nadie puede mantener a Dios para que cumpla su propósito en esta tierra, ni el diablo, no Adán, ni Poncio Pilato, no todos los gobiernos de nuestro mundo. Nadie puede parar a Dios para que Él haga lo que Él ha determinado hacer. Yo estoy feliz que lo he descubierto. Yo estoy feliz que estoy en ese reino y no en este otro. Amén. Aleluya. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se están listando para irse a algún lugar? Tienes que poner tus relojes 5 minutos más tarde. Amén. Muy bien. ¿Has recibido algo?